Capítulo 56. El rey, Gazel. La sonrisa de Gazel, provocada por el hidromiel, desapareció rápidamente cuando Rimuru comenzó a explicar una versión abreviada y ligeramente alterada de lo que había sucedido. Rimuru comenzó con el tema que probablemente atrajo a Gazel a Tempest en primer lugar, Falmouth. En su versión de la historia, Falmouth, notando el potencial de Tempest a través de las pocas exportaciones que habían recibido, decidió tomar el control de la nación por la fuerza. Prepararon un ejército enorme, lo suficientemente grande como para llamar la atención de los espías de Rimuru, quienes rápidamente le informaron de los movimientos inusuales. Esto llevó a Rimuru y Frey a unirse para interceptar y destruir las fuerzas que avanzaban antes de que pudieran llegar a Tempest. En el proceso, Rimuru mató personalmente al rey y a varios comandantes y caballeros de alto rango, dejando al reino sin líder. Al ver el caos que seguramente se desataría, Rimuru decidió intervenir y se puso en contacto con Razen, el rey interino. Ante la abrumadora fuerza de Tempest, Razen decidió entregar Falmouth y ponerlo bajo la protección de Tempest para evitar un mayor derramamiento de sangre. Algunos nobles estaban descontentos y amenazaron con incitar a una guerra civil, pero Rimuru y Razen lograron calmarlos antes de que la situación empeorara. Sin embargo, eso trajo otro problema, ya que se dieron cuenta de que alguien más los había engañado desde el principio, Demon Lord Clayman. Clayman esperaba apoderarse de Tempest después de que se debilitara, usando su influencia sobre el bosque de Jura para expandir su poder. Esto llevó a Rimuru a concentrarse instantáneamente en lidiar con él, acercándose a Frey y Ramiris para poder asistir a Walpurgis para evitar cualquier consecuencia de su pelea con Clayman dirigiéndose directamente al consejo. Mientras tanto, envió a sus propias tropas para detener el ataque de Clayman. Y durante Walpurgis, se peleó con Clayman, lo que finalmente resultó en la victoria de Rimuru. Esa victoria había sido suficiente para que lo consideraran un señor demonio. Entonces, mientras intentaba proteger su reino, accidentalmente se convirtió en un señor demonio. Definitivamente fue solo un accidente. Después de todo, era un buen Slime, ¿por qué querría convertirse en un señor demonio? Todos los disturbios y peleas en el bosque finalmente llevaron al despertar de Veldora. Pero en lugar de causar caos nuevamente, el dragón de la tormenta decidió unirse a Tempestad después de simpatizar con Rimuru. Como dije, no tuve un momento de descanso. Con una cosa sucediendo tras otra, ahora estoy tomando un descanso. Estaba a punto de comunicarme con Duergon para darle la noticia cuando me enteré de que estabas aquí. Se quejó Rimuru, fingiendo que simplemente había quedado atrapado en el torbellino de las cosas. La sala quedó sumida en un silencio atónito cuando Rimuru terminó su explicación. Los caballeros de Gazel se quedaron sin palabras, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar. El propio Gazel fruncía el ceño profundamente y su expresión se oscurecía con cada momento que pasaba. ¿Qué clase de tontería es esa?, gritó finalmente, con una vena palpitante en la frente. ¿Crees que soy estúpido? ¿Convertirme en un señor demonio accidentalmente? ¿Qué clase de tontería es esa? Gazel se puso serio al instante y finalmente perdió la cabeza al oír la noticia de Veldora. Incluso maldijo y abandonó todo decoro real en lugar de simplemente gritar. Aunque probablemente fue el hecho de que podía ver a través del acto inocente que Rimuru estaba realizando lo que hizo que rompiera su compostura habitual. ¿Estás tratando de iniciar una guerra con los humanos? ¿Crees que la iglesia de Luminou se quedará de brazos cruzados y permitirá que una nación monstruosa gobierne un reino humano? ¿Y qué hay de este asunto con Frey? ¿Desde cuándo te casaste con un señor demonio? Específicamente, con ese señor demonio. ¿Te das cuenta de que al aliarte con Frey, potencialmente estás convirtiendo a Sarion en un enemigo? Gazel sintió que le iba a doler la cabeza mientras se masajeaba las sienes. Se apresuró a pensar qué debía hacer. Después de tomar una decisión, le hizo un gesto a una de las criadas para que le trajera otra copa de hidromiel y se la bebió de un trago. Rimuru Tempest, ¿es cierto lo que dijiste sobre que Veldora regresaría y se aliaría con Tempest?, preguntó, con sus ojos enfocados en tratar de detectar cualquier mentira. Sí, finalmente lo liberaron hace unas 2 semanas. Pero, como dije, estaba demasiado ocupado como para pensar en contactarlo. Respondió Rimuru, lo que provocó que Gazel suspirara y se quedara en silencio por un momento. Juro que todo esto se podría haber evitado si simplemente me hubieras pedido consejo. Ahora tienes que lidiar no solo con la iglesia sino también con el Mesia.
murmuró Gazelle, su frustración era evidente mientras golpeaba la taza vacía sobre la mesa. No hay necesidad de preocuparse por la iglesia de Luminous. Comenzó Rimuru, tratando de disipar parte de su preocupación. He hablado con uno de sus representantes de alto nivel y hemos llegado a un acuerdo. No puedo revelar los detalles todavía, pero créanme, no serán un problema en el futuro. Hizo una pausa, pensando cuánto más revelar antes de agregar. Haremos un pequeño espectáculo más adelante, pero les daré todos los detalles una vez que todo esté listo. Los ojos de Gazelle se abrieron ante las implicaciones y su sorpresa solo aumentó a medida que Rimuru continuó. En cuanto a Sarion, tengo a una confidente cercana del emperador, el Messia, de nuestro lado. Las cosas podrían complicarse, pero ella debería actuar como amortiguador ante cualquier problema potencial. De hecho, los enviados de Sarion deberían llegar mañana por la tarde, así que eres bienvenido a quedarte hasta entonces. Tras asimilarlo, Gazelle se reclinó en su silla, sujetándose la cabeza con dolor, antes de dar un último suspiro y abrir los ojos. Su comportamiento había cambiado por completo y se había convertido en el de un verdadero rey. La debilidad momentánea que había mostrado desapareció cuando se sentó erguido. Sus ojos se entrecerraron y se concentraron mientras se volvía hacia su espía de mayor confianza. Henrietta, una hermosa mujer rubia con orejas largas y puntiagudas que se parecían a las de un elfo, le devolvió la mirada. Los dos usaron la comunicación mental para discutir algo en voz baja por un instante antes de que Gazelle se volviera hacia Rimuru. Entonces, ¿tenías todo esto planeado y bajo control?, preguntó Gazelle, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa mientras se concentraba en su respuesta. Un poco, admitió Rimuru. Aunque algunas cosas sucedieron inesperadamente, soy bueno pensando con rapidez. Gazelle entrecerró los ojos ante la respuesta. Se quedó en silencio por unos momentos antes de ajustar su propia posición para parecer más relajado. Su rostro cambió del de un rey al de un amigo de una manera casi practicada. Lo decía en serio cuando te llamé mi hermano de la espada, Rimuru. Así que te hablaré como un hermano en lugar de como un rey. En el poco tiempo que te conozco, he aprendido que tú y todos los que te rodean son más inteligentes de lo que les gusta dejar ver. No puedo ayudarte si sigues mintiéndome. Aunque entiendo que los secretos son importantes, no puedo ayudarte si no me lo permites. Su voz sonaba seria, como si fuera un verdadero hermano que se acercaba. Sin embargo, Rimuru podía verlo como lo que era. Como un verdadero mentiroso, podía olerlo a una milla de distancia. Aviso. Aunque el rey Gazelle está actuando para apelar a tus emociones, su deseo de ayudarte es genuino. Se cree que desea profundizar sus vínculos con Tempest después de escuchar su insieme. El mejor curso de acción actual es seguirle el juego y continuar profundizando su amistad con el rey Gazelle. Rafael comenzó su explicación, provocando que Rimuru se riera mientras se giraba hacia Gazelle. Tienes razón. Si soy sincero, he estado en guardia contigo. Admitió Rimuru, siendo totalmente sincero, mientras continuaba con sus palabras cuidadosamente. Ya lo mencioné antes, pero considero que cualquier tipo de lectura de mentes es una invasión a la privacidad, desde mi propia mente hasta la de mis ciudadanos. Rimuru notó el ligero entrecerrar los ojos de Gazelle mientras continuaba. Sin embargo, tienes razón. Te disculpaste y has estado cuidando de mí. El simple hecho de que vinieras aquí personalmente después de recibir la noticia de que podría haber sido atacado es prueba suficiente. Entonces, ¿qué tal si empezamos de nuevo? Como reyes y como hermanos de la espada. Los ojos entrecerrados de Gazelle finalmente se relajaron mientras suspiraba, permitiendo que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Estoy de acuerdo, comencemos de nuevo. Entonces, como mi primer acto como tu hermano de la espada, permíteme ayudarte a lidiar con los enviados de Sarion. Volviendo la cabeza hacia uno de los magos que había venido con él, el mago se movió instantáneamente para sacar algunos documentos y papeles de una bolsa de almacenamiento espacial, un hechizo bastante avanzado, aunque no podía contener material orgánico. Ordenando rápidamente los papeles, agarró una pluma fuente y una hoja de papel gratis antes de preguntar. ¿Cuál es tu objetivo con Sarion? El mejor consejo que puedo darte es que no te enemistarás con ellos y estés alerta. El emperador puede ser una verdadera serpiente, así que nunca debes bajar la guardia cerca de ellos o de cualquiera de sus representantes. Intentarán aprovecharse de ti hasta el último centavo. Gazelle comenzó a mojar la pluma con cuidado en la tinta.
Al notar el cambio repentino de Gazelle, Rimuru se sorprendió un poco. Incluso Rafael confirmó que Gazelle se estaba dedicando por completo a ayudarlo en ese momento. La prioridad principal es conseguir un acuerdo de no agresión y comenzar una alianza con Sharion. Sus defensas son bastante buenas, por lo que no he podido reunir mucha información sobre ellos personalmente. Sin embargo, por los registros de la biblioteca de Englasia, sé que son bastante avanzados. Así que el objetivo secundario es crear un acuerdo de intercambio de tecnología. Gazelle meneó la cabeza al escuchar la respuesta y movió la mano mientras comenzaba a escribir. A menos que te sientas cómodo con revelar todos tus secretos a Sharion, no contaría con obtener mucho valor de ellos en términos de tecnología o conocimiento. Aconsejó Gazelle. Duergon ha tenido un acuerdo comercial con Sharion durante incontables años, y aunque no puedo revelar los detalles, puedo decirte esto. Las pocas veces que hemos recibido algo verdaderamente valioso de ellos, ha sido a un precio muy alto. ¿Qué recomendarías entonces?, preguntó Rimuru. El conocimiento sobre cómo crear pociones completas es bastante intrigante, pero estoy seguro de que Sharion no estaría dispuesto a darte mucho por un simple suministro de pociones completas. Tendrías que darles un método replicable para obtener algo de valor. Aparte de eso, hasta donde sé, tu tecnología aún está avanzada hasta el punto de llamar su atención. Mientras revisaba algunos papeles, sacó algunos registros antes de colocarlos sobre la mesa. Aquí es donde Tempest realmente sobresale, dijo Gazelle, señalando los registros. Supongo que los sabores únicos de sus frutas y verduras se deben a las dríadas. El gobernante de Sharion tiene una fascinación particular por los nuevos sabores y experiencias, por lo que podría aprovechar sus productos y creaciones alimentarias para establecer una relación comercial estable. Además, Tempest tiene el monopolio de ciertos productos derivados de monstruos como el Mob Silky Silvivex Ball. También puede utilizar eso a su favor. Rimuru miró los papeles y sonrió al darse cuenta de que todos eran registros de objetos que Tempest había intercambiado con Duergon. Y, al pensarlo más, todo tenía sentido. La mayoría de sus avances se habían producido gracias al uso de sus habilidades o de las habilidades que sus subordinados habían recibido al ser nombrados. Había sido bastante reservado con respecto a toda la información, pero eso tendría que cambiar pronto si quería obtener algo de Sharion. Necesitaba crear una forma de que Tempest funcionara sin su interferencia. De lo contrario, nunca podría retirarse, lo que significaba que tendría que concentrarse e invertir aún más en sus investigadores a partir de ahora. Tenía que crear resultados que pudieran replicarse sin depender totalmente del uso de habilidades que podrían perderse con el tiempo. También está el hecho de que Tempest se ha convertido en una potencia de la construcción, agregó Rimuru, lo que provocó que Gazelle asintiera con la cabeza en señal de acuerdo. Si estás dispuesto a ofrecer tus servicios para construir un camino a Sharion, es posible que puedas obtener muchos beneficios de ellos. La conversación rápidamente se convirtió en una reunión puramente estratégica para Tempest. Rimuru sabía que era exactamente lo que Gazelle había estado buscando, pero no pudo evitar confiar más que nunca en el rey enano. Fue como si Gazelle hubiera dado un salto de fe en él al revelarle tanto. Aunque nada de esto se consideraría información completamente confidencial, Gazelle estaba compartiendo cosas que Rimuru no tenía ninguna esperanza de saber en ese momento. Incluso estaba revelando los defectos de su propio reino desde la perspectiva de un extraño. Al final, a medida que avanzaba la noche, recibió una comunicación mental de Frey en la que le informaba de que todos habían regresado de Walpurgis. Un mensaje que le indicaba que debía dar por terminada la conversación por esa noche. Gazelle compartió el sentimiento, ya que él también quería estar completamente descansado y preparado para cuando llegaran los enviados de Sharion. Cuando todos empezaron a separarse, la sensación en la sala había cambiado de tensión a relativa fatiga. Tras enviar algunas sirvientas para guiar a Gazelle y sus subordinados a su lugar de descanso, Rimuru se dirigió a su oficina, donde todos se habían reunido. Gazelle y sus subordinados abandonaron el edificio del canciller y se dirigieron por las calles de Tempest hasta un gran edificio cercano. A diferencia de cuando llegaron en avión, algunos ciudadanos deambulaban por las calles. Al principio, al ver lo desierta que estaba Tempest, se había preocupado de que algo hubiera salido mal, pero ahora no pudo evitar suspirar por su propia estupidez. En todo caso, quería volver a antes de encontrarse con Rimuru. En cuanto cruzaron la puerta, los recibió un interior impresionante, diseñado con calidez y hospitalidad en mente.
Este edificio estaba claramente destinado a albergar enviados y representantes de otros reinos, y cada detalle, desde el mobiliario hasta la decoración, había sido cuidadosamente elegido. Una vez dentro, Gazelle hizo un gesto a los magos que había traído para que actuaran. Con movimientos practicados, comenzaron a lanzar varios hechizos de protección antes de lanzar un hechizo final para separar el espacio interior del exterior. Un hechizo diseñado específicamente para la privacidad. Con todos los hechizos preparados, Gazelle se dirigió a uno de los sofás antes de dejarse caer en él. Su mente estaba algo agotada por la reunión. Todos sus representantes tenían expresiones un tanto extrañas en sus rostros, pero ellos también se movieron hacia los sofás y asientos antes de colapsar mientras procesaban todo. «Mi rey, ¿crees que fue prudente revelar tanto?», preguntó Dolp, el capitán de los caballeros Pegaso, rompiendo el tenso silencio que se había instalado en la sala. Henrietta, la sombra encubierta de Gazelle y líder de los asesinos nocturnos, dejó escapar un suave suspiro al escuchar la pregunta. Durante la mayor parte de la conversación, había estado en un canal de comunicación mental casi constante con Gazelle, por lo que ella también estaba agotada. «No, fue lo mejor», murmuró, un poco insegura de sus propias palabras. Al sentarse, la expresión cansada de Gazelle rápidamente regresó a su severidad habitual. Cuando conocí a Rimuru, lo vi como alguien a quien podía derrotar fácilmente. Incluso si se trataba de pura habilidad con la espada, confiaba en que podría proteger a Duergon si alguna vez representaba una amenaza. Pero hoy... Gazelle hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asimilara. Hoy, me di cuenta de que eso ha cambiado. No podía ver a través de su fuerza en absoluto. Había registros del primer rey de Duergon que hablaban sobre una posible evolución de monstruos que podrían rivalizar con los héroes despertados. Y su mejor suposición era que Rimuru había desbloqueado de alguna manera ese poder desde la última vez que lo había visto. La sala quedó en un pesado silencio, todos los ojos estaban puestos en Gazelle mientras continuaba. Siempre supe que era inteligente. Nuestras conversaciones y negociaciones me lo demostraron. Pero nunca esperé que llegara a este punto. Continuó Gazelle, con una expresión aún más seria. No me había dado cuenta hasta ahora, pero él se había estado preparando para conquistar Falmouth y Gistad desde el principio. Una oleada de sorpresa recorrió la sala y Henrietta, con los ojos abiertos de par en par por la comprensión, asintió con la cabeza. Las piezas finalmente estaban encajando. Mis espías notaron innumerables cosas pequeñas en todo el bosque. Comenzó a decir Henrietta, con el rostro rígido mientras hablaba. Pero es solo ahora que todo tiene sentido. Rimuru no es alguien con quien se pueda jugar. Es un estratega de primer orden. Henrietta metió la mano en su abrigo, sacó unos cuantos archivos y los dejó sobre la mesa. Los documentos contenían información vaga sobre Carigris, el señor de los orcos y otros movimientos en el bosque. Piezas de un rompecabezas que ahora, en retrospectiva, encajan perfectamente. La única forma en que Rimuru pudo haber orquestado eventos de esta magnitud es si realmente hizo honor a su título de profeta. Continuó Henrietta, con una mezcla de asombro y cautela en su voz. Es casi como si supiera exactamente cómo se desarrollarían las cosas. Al principio parecía increíble, pero la evidencia habla por sí sola. Tolk tomó uno de los archivos y hojeó su contenido con una creciente sensación de incredulidad. «Esto, es imposible», murmuró, pero incluso mientras lo decía, sabía la verdad. «Eso significa que incluso si decidiéramos iniciar una guerra para intentar destruir Tempest antes de que se hiciera más fuerte, él lo sabría», susurró Vaughn, el oficial militar de mayor rango de Duergon. «Exactamente», respondió Gazelle, con la mirada concentrada mientras se levantaba del sofá y caminaba de un lado a otro durante unos momentos. «Sin embargo, ninguno de ustedes está sacando a relucir el tema más importante, Veldora. Incluso sin mi habilidad, he llegado al punto en que puedo decir muy bien cuando alguien me miente. Y no sentí la más mínima decepción cuando mencionó que el propio Veldora estaba aquí». Innumerables murmullos comenzaron a resonar en la habitación antes de que Henrietta los detuviera. «Debemos actuar con la convicción de que Rimuru puede ver todas nuestras acciones futuras. Si continúa progresando al ritmo que lleva, será imparable en tan solo unos años. Es una amenaza como ninguna otra que el mundo haya visto jamás». La habitación quedó en silencio antes de que Gazelle volviera a hablar. «Afortunadamente, no tengo la sensación de que tenga intención de seguir expandiéndose, por ahora.
Esta es nuestra oportunidad de oro para consolidarnos como un aliado integral de Tempest. Capítulo 57. Una arpía y un limo. Una vez concluida la reunión con Gazelle, Rimuru suspiró y relajó los hombros mientras se dirigía a su oficina. Sabía que necesitaba reagruparse con todos los que habían regresado de Walpurgis, pero cuando se acercó a la puerta, una sorprendente sensación de temor se instaló en su estómago. Sin embargo, ese miedo fue rápidamente reemplazado por calidez cuando vio a Ramiris dispararle en el momento en que se abrió la puerta. Volando a una velocidad sorprendente, se dirigió a reclamar su legítimo trono, su cabeza. Ah, Dino siempre se burla de mí por ser pequeña, pero se está perdiendo algo. Murmuró Ramiris con un suspiro de satisfacción antes de sacar la cabeza y mirarlo. Oye, Rimuru, voto por perdonar a Milim. Frey puso los ojos en blanco ligeramente al escuchar a Ramiris. No le hagas caso. Esos dos empezaron a tramar algo después de que dejaron de jugar. TSK, eso no es justo. ¿Por qué tienes que delatarme? Preguntó Ramiris con un ligero enfado. Sin poder contener la risa, habló. No estoy enojada con Milim. Ella simplemente tendrá que sobrevivir sin bocadillos durante una semana más o menos. No hay necesidad de hacer un gran alboroto por eso. Pero si quieres, puedes decirle que me convenciste de reducir su castigo a solo 4 días. Escuchó que Ramiris estalló instantáneamente en una carcajada feliz cuando lo escuchó, sus alas revolotearon mientras instantáneamente volvía a elevarse en el aire. Muy bien. Genial. Iré al laberinto y se lo haré saber. Anunció antes de disparar rápidamente por el aire, con Beretta persiguiéndola rápidamente mientras Treini la seguía tranquilamente. Cuando Ramiris se fue, Rimuru se volvió hacia Shion, pero su humor se agrió un poco al ver su expresión de enfado. Su confianza habitual había desaparecido y había sido reemplazada por una mirada de silenciosa frustración. Al notar su mirada, Shion habló. Dudé en protegerte, me lo guardé durante Walpurgis porque no quería que los otros señores demonios te menospreciaran. Pero te fallé. Hizo una pausa, con los puños apretados mientras recordaba el momento en que Viola había atacado. Sé que nos dijiste que querías encargarte de Clayman, pero debería haber actuado. Se supone que debo ser tu escudo, tu caballero. Pero cuando llegó el momento, te fallé. Rimuru sintió que una ola de incomodidad lo invadía mientras la escuchaba. No era frecuente que su estado de ánimo cambiara tanto, pero los recuerdos del futuro fragmentado aún persistían en su mente. Sin embargo, rápidamente dejó esos pensamientos a un lado y se concentró en Shion. No. Dijo Rimuru con firmeza, con un tono gentil pero decidido mientras intentaba consolarla. Hiciste exactamente lo que te pedí. Gracias a eso, pude dejar una impresión en el resto de los señores demonios. Pero... comenzó Shion, pero se detuvo cuando notó que la expresión de Rimuru se tornaba seria. Shion, esta no es nuestra batalla final. Cuando llegue el momento, podrás mostrarme toda tu fuerza. Pero necesito que me prometas algo. Si alguna vez te digo que corras, prométeme que lo harás. La atmósfera en la habitación cambió ligeramente con la petición. Frey entrecerró los ojos, la expresión de Shizue se volvió incómoda y la propia Shion parecía confundida y preocupada. ¿Pasa algo? Preguntó Shion. Deteniéndose un momento, le dio un suave golpe en la parte superior de la cabeza con la mano. No, solo me estaba asegurando de que mi testaruda caballero no se culpara a sí misma en el futuro si le pido que no intervenga. Bromeó Rimuru con una cálida sonrisa. Shion hizo un leve pucheo y se frotó el lugar donde él la había tocado juguetonamente. Bueno, cuando lo dices de esa manera. Murmuró Shion, con una expresión decidida. No lo haré. A menos que me interponga activamente en tu camino, te protegeré. Ese es mi propósito. Rimuru no pudo evitar suspirar al escuchar su respuesta. Pero tampoco podía culparla. Podía ver el afecto en sus ojos mientras hablaba, así que con un simple asentimiento, estuvo de acuerdo. Si realmente llegara el momento, podría teletransportarla a la fuerza usando a Uriel. Está bien. Respondió Rimuru. Solo recuerda tener cuidado. Entonces, para disminuir la ligera tensión que había causado, se volvió hacia Shizue. Ella sostenía a un pequeño zorro rubio que lo miraba con curiosidad pero con cautela. En el momento en que el zorro se dio cuenta de que él la miraba, se encogió de inmediato, usando el cuerpo de Shizue como protección. Ahora bien, tú debes ser uno de los 5 dedos de Clayman, ¿no?
preguntó Rimuru, extendiendo suavemente su mano para que el zorro la oliera. Rompí la maldición que Clayman te había puesto, pero luego me concentré tanto en asegurarme de que Walpurgis saliera bien que ni siquiera tuve la oportunidad de conocerte. El zorro dudó por un momento, luego olió con cautela su mano antes de apoyar su pequeña cabeza en su palma, como si tratara de agradecerle por liberar la maldición. ¿Quieres quedarte a pasar la noche en Tempesta ahora?, preguntó Rimuru, dándole al zorro una cálida sonrisa antes de continuar. Tenemos golosinas. Shizue se rió levemente ante sus palabras, empujando suavemente al zorro hacia adelante para que Rimuru pudiera levantarlo. La encontré escondida después de que te fuiste con Valentine. La pobrecita debe haber estado muerta de miedo. Agarró suavemente al zorro y pudo sentir el poder puro que tenía la pequeña cosa. Era extraño, pero el pequeño zorro en sí probablemente era lo suficientemente fuerte como para contener, o incluso derrotar, a Ranga solo con magia pura. Rascando suavemente la cabeza de la zorra, sintió que se relajaba en sus brazos. Cualquiera que fuera el papel que desempeñaban para Clayman, ahora se estaban aferrando a la opción más segura. Que era Shizue y, por extensión, Rimuru. ¿Te gustaría un nombre?, ofreció. Al instante, el pequeño zorro emitió un leve ladrido y asintió con la cabeza con entusiasmo mientras sus 3 colas comenzaban a balancearse suavemente. La mayoría de los nombres que se le ocurrían en ese momento eran estúpidos, y se sentiría mal si le pusiera al pequeño zorro un nombre como Bullpix o Tails. Incluso Kurama, el zorro de 9 colas, se sentiría como un mal augurio para el pequeño zorro. Lo último que quería era que un monstruo que necesitara el Tori no Jutsu se volviera amigable. Sin embargo, no pensó mucho y cambió ligeramente las letras. ¿Qué hay de Kumara?, preguntó, sintiendo instantáneamente que una parte de sus poderes mágicos se agotaba al instante. El pequeño zorro soltó un ladrido alegre antes de saltar de sus brazos y correr en círculos a su alrededor, lleno de energía. Al final, Shizue no pudo evitar reír mientras se inclinaba para recoger al pequeño zorro. Debería empezar a prepararme para ir a Englasia a buscar a los niños. Intervino Shizue, acariciando suavemente la cabeza de Kumara. ¿Necesitas que haga algo antes de irme? No, solo asegúrate de que la transferencia salga bien, respondió Rimuru. Probablemente tú también deberías ir a descansar, Shion. Mañana llegarán algunos enviados y me gustaría que estuvieras en la reunión. Shion asintió, y aunque quería quedarse, se fue junto con Shizue, dejando a Rimuru solo con Frei. Una vez que la puerta se cerró de golpe, Frei se giró para mirar a Rimuru, con los ojos todavía entrecerrados. ¿Te importaría explicarme qué está pasando?, preguntó. Todo salió según lo planeado, pero tú estás fuera de lugar. ¿Pasó algo con Roy? Rimuru dejó escapar un suspiro cuando escuchó la pregunta. No quería decírselo a Shion porque eso solo haría que ella se volviera más protectora con él, y si llegaba el momento, preferiría que ella no tomara una posición por él. Ramiris era otra historia. Este tipo de noticias duras la estresaban. Ella estaba muy feliz en ese momento y él quería que las cosas siguieran así. Tenía toda la intención de contárselo a Shuna y discutirlo con ella, pero ahora que Frei le preguntaba, dudaba si debía ser totalmente honesto con ella o no. Sin embargo, ella era la segunda más fuerte después de él. Eso sí, ignoraba a Sabeldora, que era mucho más fuerte que cualquiera de ellos. Ella era inteligente, astuta y fuerte. Si la destrucción se acercaba, ella sería una de sus aliadas más fuertes. Y cuanto más supiera, más podría ayudar. Ya había tomado la decisión, pero lo que vio no hizo más que confirmarla. Cuando la miró, se dio cuenta de que estaba realmente preocupada por él, aunque intentaba no demostrarlo. Vi un futuro posible. Podría decirse que todavía está fresco. Comenzó Rimuru, caminando para mirar por la ventana nuevamente mientras los ciudadanos comenzaban a salir del laberinto. Es un futuro que me gustaría evitar. Freya sintió al oírlo. A estas alturas, la mentira del profeta se había extendido hasta el punto en que nadie en Tempest cuestionaría su capacidad para ver el futuro. En todo caso, era de esperar. Rafael había podido detenerse antes de llamar la atención del llamado administrador. Pero eso no significaba que ahora estuvieran a salvo. De ahora en adelante, estaría en guardia ante cualquier ataque que pudiera dañar o apuntar a sus habilidades, por lo que estaba bastante seguro de que ya había tomado una medida enorme para evitar ese futuro. Aún así, todavía quedaban muchas preguntas.
Mientras estos pensamientos lo agobiaban, la expresión de Frey se suavizó. Se acercó y se paró a su lado. Ella también comenzó a mirar por la ventana y se quedó en silencio mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Podrías mostrármelo?, preguntó en voz baja, con los ojos todavía centrados en la vista exterior. A petición suya, Rimuru creó un vínculo a través de la comunicación del pensamiento y le dio algunos breves vistazos. No compartió el último fragmento en el que murió quien le había dado los recuerdos, pero lo que compartió fue suficiente para que la expresión de Frey se endureciera. ¿Esto es un futuro garantizado?, preguntó, cerrando los ojos mientras repetía las imágenes en su mente, buscando alguna señal de esperanza. No. Se quedaron allí juntos, uno al lado del otro, compartiendo el silencio del momento. Entonces, sin decir palabra, una de las alas de Frey se desplegó y lo envolvió suavemente, acercándolo un poco más. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? No me digas que te vas a rendir, preguntó Frey, mirando hacia afuera antes de darse vuelta para mirarlo. Rimuru soltó una risa suave pero cansada, que rompió la tensión. Se volvió hacia ella y le ofreció una sonrisa cálida que era a la vez tranquilizadora y decidida. ¿Qué más? Crecemos, nos preparamos y, cuando llegue el momento. Comenzó Rimuru, con una expresión cada vez más decidida. Los destruiremos. Una pequeña pero genuina sonrisa apareció en el rostro de Frey cuando lo escuchó. Es extraño, murmuró Frey, con voz suave mientras lo miraba a los ojos. Yo misma no lo entiendo, pero te creo. Mientras hablaba, el ala que envolvía a Rimuru lo atrajo un poco más cerca, cerrando la distancia entre ellos. Pasaron minutos en un silencio confortable, con el ala de Frey sosteniéndolo cerca de manera protectora. Mientras permanecían en silencio, la pequeña incomodidad que seguía rondando en su interior finalmente desapareció. Esto es agradable, reflexionó Rimuru, riéndose levemente. Y cuando se giró para mirar a Frey, no pudo evitar quedarse un poco sin palabras. Ella se veía exactamente igual que antes, pero su expresión preocupada tiró de su corazón. El calor de su cuerpo junto a él mientras trataba de consolarlo. Era divertido, pero reconocía la sensación. La sentía brevemente de vez en cuando con ella, pero nunca tan fuerte como ahora. ¿Sabes? Acabo de recordar algo, reflexionó Rimuru, extendiendo la mano para acariciar suavemente las plumas que lo cubrían. ¿Qué pasa?, preguntó Frey levantando una ceja. Walpurgis ha terminado, respondió Rimuru con una cálida sonrisa mientras se giraba para mirarla. ¿Jun?, preguntó Frey antes de estallar en una hermosa carcajada. No puedes hablar en serio, ¿verdad? ¿Ahora mismo? ¿En serio? Rimuru salió de sus alas antes de que un par de alas brotaran detrás de él, las cuales usó para cubrir su propio cuerpo, fingiendo ser tímido. ¿Qué puedo decir? Soy un poco tímido, bromeó Rimuru. Te ves ridículo, se burló Frey, lo que provocó que Rimuru ocultara su rostro con sus alas. Las alas de Rimuru revolotearon juguetonamente antes de asomar la cabeza, usando su expresión más inocente. ¿Ridículo? Y yo que intentaba ser amable y tímido contigo, bromeó Rimuru antes de que su expresión se volviera traviesa. Dando unos pasos hacia adelante, extendió sus alas, cubriendo la mayor parte de su oficina y creando una vista imponente. ¿Mejor?, preguntó Rimuru. La expresión traviesa en su rostro hizo que Frey pusiera los ojos en blanco antes de que ella también extendiera sus alas. Los dedos de Frey trazaron las delicadas líneas de una pluma que le había dado a Rimuru, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Son unas plumas muy bonitas. Me pregunto de quién las habrá sacado. Su voz era suave, casi burlona, mientras admiraba la pluma. Oh, ya sabes, solo una reina astuta y hermosa, respondió Rimuru, inclinándose ligeramente. Ni siquiera tuve que decirle una palabra para que ella interviniera y me ayudara a convencer a algunos malvados señores demonios para que se aliaran con nuestro imperio. ¿Ah, sí? ¿Imperio?, repitió Frey, acercándose también, mientras una expresión traviesa aparecía en su rostro. Casi lo olvido. Supongo que estoy jugando con el emperador. El señor demonio más nuevo y más malvado. Rimuru extendió la mano y acarició suavemente sus alas. El toque le provocó un escalofrío placentero que hizo que sus alas revolotearan levemente en respuesta.
¿Sabes? Siento que hacemos una buena pareja. Yo intimidé a Clayman y tú intimidas a Carrión. Los otros Demon Lords deberían tener cuidado. Ah, Carrión, es molesto León. Ha sido más resistente de lo que esperaba. Estaba seguro de que se uniría a Tempest después de renunciar como señor demonio. Pero tal vez tenga que ir allí y golpearlo un poco. Tengo una promesa que cumplir, ¿no? Preguntó Frey. Rimuru sonrió en respuesta. Olvidémonos de Urazania por un rato. Ya tenemos bastante con lo nuestro. Podemos ir a meternos con él después de que tengamos el control total sobre Gistaz y Falmut. Respondió Rimuru, mirándola a los ojos. Ella sonrió por un momento antes de que su expresión se volviera ligeramente complicada, casi enojada consigo misma. No puedes hablar en serio. ¿De verdad fue eso? ¿Eso era todo lo que me faltaba? Murmuró, dando un paso más cerca de él, casi presionando su cuerpo contra el suyo. Rimuru no pudo evitar dejar que sus ojos vagaran por un momento sobre su cuerpo, a lo que Frey dejó escapar un extraño zumbido. Mirándola a los ojos, Rimuru la vio acercar su rostro, casi como si se estuviera burlando de él. Los dos estaban lo suficientemente cerca como para casi tocar sus narices, y reaccionando instintivamente, Rimuru terminó inclinándose más cerca, sellando sus suaves labios con un beso. El cuerpo de Frey se relajó mientras ella le devolvía el beso, sus alas bajaron lentamente hasta que descansaron detrás de ella. Esto le dio a Rimuru una oportunidad para cubrirla con sus propias alas, envolviéndolos a ambos y acercándola más. Sin embargo, antes de que pudieran dejarse llevar, Frey colocó una mano sobre su pecho y lo empujó hacia atrás suave pero firmemente. Me has tenido esperando durante un tiempo, ¿lo sabes? Dijo Frey, su voz adoptando un tono juguetón pero burlón. Sus ojos brillaban con picardía mientras lo reprendía burlonamente. Caligris, la obtención de los espíritus, el despertar, la guerra, no te culpo por demorarte y estar ocupado, pero... Se quedó en silencio, su expresión cambió a una de dolor exagerado, como si acabaran de hacerle un gran daño. ¿Ah, sí? ¿Y qué debo hacer para compensarlo? Preguntó, siguiéndole el juego. Frey se llevó una mano a la barbilla y la golpeó varias veces en un gesto de fingida contemplación antes de asentir con decisión, como si llegara a una conclusión profunda. Ya que me hiciste esperar, lo mínimo que podrías hacer es que sea especial. Sus ojos recorrieron la habitación, observando el entorno con una mirada crítica. Luego, con un suspiro exagerado, sacudió la cabeza. ¿Una oficina? TSK, TSK, TSK. Rimuru se rió al oírla, pero no pudo evitar estar de acuerdo. Algunas ideas pasaron por su mente antes de asentir. Tienes toda la razón. Admitió dándose una palmada en la frente. ¿Debo interpretar que tienes algo en mente? Preguntó Frey, levantando una ceja con genuina curiosidad pero manteniendo su voz juguetona. No querría arruinar la sorpresa ahora, ¿verdad? Frey sonrió ante su respuesta, y con un movimiento rápido, hizo que un espejo de obsidiana apareciera detrás de ella. Bueno, entonces, señor emperador. Ronroneó Frey, con voz baja y llena de desafío juguetón mientras daba unos pasos deliberadamente hacia atrás, más cerca del espejo. Te daré unos días. No me hagas esperar. Tras darle un último guiño a Rimuru, dio otro paso hacia el interior del espejo. En el momento en que entró, el espejo se hizo añicos. Los pequeños trozos desaparecieron en un instante, dejando a Rimuru solo en su oficina. Después de un momento de silencio, Rimuru dejó escapar un suspiro cuando se dio cuenta. Ella estaba un poco enojada, ¿no? ... Respuesta. Un poco. ¿Te gustaría una explicación detallada? Preguntó Rafael, a lo que Rimuru negó con la cabeza. Sabía dónde se había equivocado. Ah, me olvidé de contarles sobre los enviados de Sarion. Murmuró Rimuru. Dado que Sarion y Fulbrosia tenían una relación algo hostil, quería preguntarle detalles, pero probablemente no debería seguirla en este momento. Estaría bien, probablemente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, de Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.